Busquen en sus Biblias, 2 Corintios, capítulo 10. Como muy bien Eli estaba dando en la introducción de la segunda de las cartas a los Corintios la semana pasada, de los capítulos 10 en adelante, se está haciendo una defensa del apostolado de Pablo. No es la única vez que él se siente en la necesidad de hacer este trabajo. Y en el capítulo 10, él nos va a hablar este tema: el ministerio que Dios alaba. Sí, no piense que me he equivocado. El ministerio que Dios alaba. Porque no se trata solo del ministerio que alaba a Dios, sino el ministerio el cual Dios alaba. La palabra alabar es hablar bien, es bien decir, es contar de las virtudes. Entonces, al final, todo ministerio que hacemos en la iglesia, y entiéndase esto, cualquier servicio que hacemos en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, con los dones que Jesús nos ha dado para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios, todo servicio que hagamos en esos parámetros es un ministerio. Pablo tiene un ministerio único y irrepetible. Pablo no puede compararse con un pastor, o mejor dicho, un pastor con Pablo. No por la distancia quizás de carácter o de conocimiento teológico, sino la función dentro del cuerpo de Cristo. Él es apóstol del Señor Jesucristo. Los pastores no son apóstoles. No obstante, los principios del ministerio de Pablo que va a enunciar en el capítulo 10 puede ser aplicado al ministerio pastoral, pero también puede ser aplicado a cualquier servicio dentro de la iglesia. Todos nosotros, sirviendo a Jesús en el pueblo de Dios, debemos procurar esta meta: que al final de nuestra carrera, Dios, al examinar nuestro servicio, pueda alabar y decir: buen siervo y fiel. Amén. Ahora, realmente el ministerio pastoral o de maestro, de cualquier liderazgo, siempre está bajo el examen, cuestionamiento y prueba de las personas a las cuales sirve. Esto no debemos alarmarnos por ello. ¿Por qué? Porque los padres en casa siempre están bajo la mirada de los hijos. Porque mamá dijo, porque papá hizo, porque tú si dices esto hace aquello, porque tú prometiste y ahora no podemos. Entonces, los padres o toda figura de autoridad, ya sea en la familia o en la iglesia, aún en los contextos más saludables, siempre están bajo el examen de las personas que reciben su servicio. ¿Has estado tú en esa situación? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 12: algunos nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ok, no es un problema que otros nos examinen en nuestro servicio, pero sí es un problema si ese examen es bajo los filtros que no son bíblicos y las motivaciones no son espirituales. Al examinar el ministerio de Pablo, no lo están haciendo de una manera ni amorosa, ni espiritual, ni con las mejores motivaciones. Ellos dicen que están examinando a Pablo y algunos lo están valorando que lo que hace, lo hace puramente con las fuerzas y motivaciones y apoyo en lo humano y no en lo espiritual. Óyeme, es una crítica fuerte, ¿no creen? En el versículo 10 dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra va menospreciable. Cualquiera predica mejor que él. Qué triste, amado hermano. Qué triste, como decía yo el domingo, que haya esta relación entre cualquier líder de ministerio, incluyendo los pastores, y la clase o el Bible Club o las familias que se sirven como diáconos, que haya este espíritu de
de crítica, de censura injusta y no espiritual. Es triste. La iglesia, Dios la ha hecho como una familia hermosa, en la cual debe haber una relación filial entre los ejercicios diferentes de autoridad y las personas que reciben el beneficio de ese liderazgo. Cualquiera que sea, debe haber ahí amor. En el mundo realmente hay antagonismo y se caracteriza por el individualismo, la rebeldía, la anarquía y cualquier mal del orgullo humano, donde es difícil encontrar, por ejemplo, un hijo obediente, porque está hasta visto como una debilidad ser obediente, o una esposa humilde, porque entonces es débil, o un padre siervo, porque entonces nadie lo respeta. ¿Entienden? La relación de autoridad en todos los diseños y roles en la sociedad está quebrado de tal manera que lo que se espera o lo que caracteriza ya la autoridad no es una relación armoniosa entre la autoridad y los subordinados, sino que allí todos los roles están. Pero en la iglesia debería ser diferente. La iglesia debe haber un matrimonio feliz entre los líderes de cualquier servicio y las personas que colaboran o reciben el beneficio. Pablo está preocupado no por la opinión de la iglesia de Corintios, no, que va. Él está preocupado por ser leal a Dios. Y como dice al final del pasaje, con que su ministerio, al fin y al cabo, Dios sea quien lo alabe. Miren, esta forma de pensar no se le ocurrió a Pablo ni la aprendió en la temporada de la segunda carta a los Corintios. En Gálatas 1:10, él dice, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O procuro agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, 3 y 4, dice, para mí es muy poco ser juzgado por usted o por cualquier tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, pues aunque nada tengo de qué acusarme, no por eso soy justificado. Antes bien, el que me juzga es el Señor. Esa forma de pensar debe dominar nuestro servicio. Lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Lo que hacemos, no deben otros juzgarlo o tener la última palabra de evaluación. Pero déjame darle esta noticia. Ni nosotros mismos tenemos la última palabra para justificar nuestras motivaciones o nuestro desempeño. No son otros, no soy yo, sino que uno debe depender y encomendarse a la gracia de Dios, que sea Dios quien lo haga todo para Él. Por tanto, al afrontar este dilema de relación de autoridad entre Él como apóstol y la iglesia de los Corintios, Él va a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los distintivos de un ministerio que Dios alaba? Primero, tiene autoridad delegada por Dios. No hay ministerio sin llamamiento. Y no hay llamamiento sin una delegación de poder o de autoridad para cumplir la tarea de Dios. En los versículos 1 y 2 dice, yo, Pablo, ruego por la misericordia y la ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Eso no es que fuera así, sino que está tomando la palabra de los acusadores. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que estoy dispuesto a proceder resueltamente
contra algunos que nos tienen como que si anduviésemos según la carne. Pablo como que, dime, yo ruego por la misericordia, la mansedumbre, la ternura de Cristo. Y termina diciendo, estoy resuelto a proceder contra algunos que nos tienen como hombres que andan en la carne. Amado hermano, en la iglesia, ¿me escuchan? En la iglesia se nos ha vendido un liderazgo muy diferente al bíblico. Se piensa que los diáconos o los maestros o aún los pastores, por ser ministros de Cristo, deben hablar fuerte, suave todo el tiempo y deben perdonar toda ofensa todo el tiempo. No es así, hermano. No es así. Hay cosas que hay que llamarlas por su nombre. Hay pecados que hay que confrontar. Hay negligencia que hay que disciplinar. Hay divisores que hay que encarar. Y eso no se puede hacer sin autoridad. Dios nos ha dado autoridad para el servicio, para edificación. Por eso en el versículo 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Qué está diciendo Pablo? El Señor me ha dado una autoridad. ¿Cuáles eran las credenciales de Pablo? Gálatas capítulo 1, Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1. Pablo, siervo del Señor Jesucristo, o apóstol según la voluntad de Dios a los santos. Amado hermano, él, aunque mandaba estas cartas por preocupaciones personales, no lo hacía porque él se llamaba Pablo y antes era Saulo. Simplemente. Sino porque Dios le había dado una autoridad para el servicio y la edificación de la iglesia. Ahora estos cristianitos de Corintios están diciendo, Pablo, tú no quieres visitar, por favor, trae algunas cartas de recomendación, porque aquí no le damos el púlpito a cualquiera. ¿No se imagina? Pablo está defendiendo su autoridad y dice, esta autoridad es para edificación. Lo segundo que podemos hablar de esta autoridad es que se ejerce con humildad. No es una autoridad para destruir violentamente, sino es una autoridad para servir con amor, con humildad y con ternura. Por eso dice, según la mansedumbre y la ternura de Cristo. Y usa esta palabra una y otra vez. Os ruego, os ruego, os ruego. Porque aunque hay una fuerza increíble en Él, en el nombre de Cristo, Él la presenta con humildad. Pero lo curioso es, yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero esto es lo que me ha pasado en la vida, no como pastor ahora, que yo soy un novato en esto, sino en la vida. A veces la humildad se malinterpreta, la mansedumbre se malinterpreta, la ternura se malinterpreta, porque siendo humilde, siendo manso, siendo tierno, a veces se interpreta como débil. Por eso dice, la presencia corporal es menospreciable. Su presencia es débil. Cuando está lejos él escribe tremendas cartas, pero cuando está presente, ¿pero por qué? Ayúdenme, ¿por qué? Por amor. Dice, bueno, para que ya no se confunda nadie más, cuando yo esté presente, ruego que no tenga que ejercer la autoridad desnuda, como estoy dispuesto a hacer, para que no confundan humildad con debilidad. La iglesia que no respeta a sus diáconos,
La iglesia que no respeta a sus maestros y a sus pastores no teme a Dios. No teme a Dios. Cuando el pueblo de Israel menospreció a sus profetas, los profetas se dolían cuando lo tomaban de una manera de experiencia personal, pero cuando iban a Dios, ¿cuál era la respuesta a Dios una y otra vez? No tan, oye, esto no es tuyo, esto no es personal, esto lo han hecho a mí. ¿Por qué? Porque deshonrar el profeta es deshonrar el nombre de Dios que él representa. Una iglesia que no respeta su liderazgo es una iglesia que no teme a Dios. Porque antes de temer a Dios, a quien no se ve, hay que respetar al hermano que tú ves. Hay que respetar, hermano. La autoridad se ejerce entonces con valentía. Pablo usa estas palabras, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Esas conversaciones que Pablo estaba dispuesto a desarrollar eran conversaciones bien difíciles, pero si era necesario las iba a tener. Usa palabra de osadía. Eso es valentía. El versículo 11 dice: esto tenga en cuenta tal persona, que así como soy en palabra por carta estando ausente, lo seré también en hechos estando presente. Versículo 11. Los pastores, sobre todas las cosas, deben ser valientes, hermanos. Y lo digo por Jordi que me está escuchando y por cualquiera que un día de mañana debe ejercer el liderazgo del ministerio pastoral. El pastor tiene que ser valiente. La valentía espiritual, para como pastor defender a la grey de Dios, cualquiera que sea el peligro que le esté amenazando. El lobo es como el ladrón, nada más viene para matar, hurtar y destruir. Si se levanta en medio de cualquier iglesia, grande o pequeña, un divisor, el pastor, los pastores tienen que encararlo con la valentía en el nombre de Cristo. Es decir, tú aquí no puedes decir esto, no puedes hacer esto. Van una, van dos, van tres. A la tercera, lo presentamos a la iglesia y la iglesia dice: ¿sabes qué? Por divisor no puede poner un pie en este templo. Fíjense, eso es lo bíblico, ¿no es verdad? No puede poner un pie en esta propiedad. Para hacer eso hay que ejercer autoridad con amor, pero también con valentía. Si en el día de mañana se levanta un personaje que sea carismático, que hable persona, que tiene el apoyo de la mayoría de la gente, pero en un punto, como David, como cualquiera de nosotros puede fallar, pero no admite amonestación, no admite reprensión, es intocable. Los pastores y el liderazgo tienen que ser valientes para que, aunque la mayoría no esté de acuerdo, aunque una parte se le vuelva en contra, decir la verdad en amor, aunque la mitad de la iglesia se vaya. ¿Por qué? Porque es la iglesia y la salud de Cristo lo que está en juego. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por tanto, hay que tener autoridad, y esa autoridad servirla con mansedumbre y humildad, pero también ser valiente y osado cuando las circunstancias lo requieran. Esa autoridad debe ejercerse, según el versículo 8, sin ninguna vergüenza. Yo creo que una palabra para eso sería sin ninguna timidez, sin ningún remordimiento o arrepentimiento de ejercerlo. Por eso el versículo 8 al final dice: no me avergonzaré de ejercer esa autoridad, no me voy a avergonzar. Y hay algunos que a veces, sobre todo los orgullosos y arrogantes, no les gustan que los reprendan, los confronten o los llamen a rendir cuentas. Y te vuelven a veces las cosas como que estás haciendo mal, mira cómo estás hablando,
ese es nuestro carácter, el amor de Cristo debe guiarte. Pero todo eso es para protegerse y defenderse cuando lo que está haciendo algo mal es la persona en sí. Pablo dice, yo no me voy a avergonzar que me tilden de autoritario, que me tilden de fuerte, que me tilden de carácter. No me voy a avergonzar. Ahora bien, esa autoridad, por último, debe ejercerse con prudencia. Versículos 13 y 14 dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. La frase que se repite varias veces, para llegar también hasta vosotros, o pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros, o como si no llegásemos hasta vosotros. Ese, el llegar hasta vosotros, simplemente está haciendo referencia de que Pablo fue el instrumento de Dios para sembrar en esa ciudad el Evangelio. Entonces Pablo está diciendo lo siguiente: al hablar así, al escribir así, a tener esta determinación de ejercer autoridad y defender mi apostolado, no me estoy extralimitando. ¿Por qué? Porque ustedes son el fruto de mi trabajo. Ustedes son mi expediente. Ustedes son mi cosecha. Ustedes son mis hijos. Y como son mis hijos, yo tengo autoridad sobre ustedes para ejercer. No he actuado con un excedente de autoridad, porque tengo el derecho por haber sido para ustedes un padre espiritual. Amado hermano, esa autoridad de la cual estamos hablando, yo, ni Justin, ni ningún diácono ni maestro aquí en la iglesia puede ejercerlo en otra congregación fuera de aquí, porque sería un extralimitarnos en nuestra autoridad. Usted se imagine que yo llame entonces de pronto a Felipe y le diga: Felipe, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo en cuanto a la admisión de membresía de tu iglesia es incorrecto. ¿Me estoy extralimitando? Pudiera hablar del tema, pero no tengo autoridad para eso. Ya tendría que hacerlo de otra manera, basado en la relación, basado en la oportunidad que se me dé, o que si me llaman y ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo está haciendo usted? Entonces ahí tengo una oportunidad porque me está pidiendo un consejo. Pero si yo quiero administrar otra congregación, tener autoridad sobre otra gente, tener autoridad sobre miembros de otra iglesia, me estoy limitando. Por tanto, este ejercicio de la autoridad realmente debe ejercerse con prudencia. Primera señal de un ministerio que alaba a Dios: tiene autoridad delegada por Dios para el servicio. Pero no es la única. La segunda es que hace uso del poder de las armas espirituales. Miren el versículo 3 y 6. Pues aunque andemos en la carne, es decir, aunque somos seres humanos, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir Pablo? Es decir, nosotros somos espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El siervo del Señor participa activamente en la batalla espiritual. ¿De qué se trata esta batalla espiritual? Principalmente, dice Pablo, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La palabra clave allí: altivez y conocimiento. Ahora, ¿cómo puede el siervo del Señor, quien quiera que sea, participar en la batalla espiritual con el fin de que se elimine toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Es una batalla que se libra en la mente, donde las fortalezas a las cuales hacen referencia allí Pablo son fortalezas en la mente.
No me lo estoy inventando yo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estando pronto para castigar toda desobediencia, para que vuestra obediencia sea perfecta. Permítame decirlo de esta manera. El siervo del Señor, cuyo ministerio Dios alaba, participa activamente en la batalla espiritual, enseñando la verdad de Dios para destruir las fortalezas establecidas en los pensamientos de la congregación. Esos pensamientos son argumentos altivos que le impide vivir bajo el señorío de Jesucristo y en el pecado. Por tanto, cada vez que se abre la Biblia, se enseña fielmente las Escrituras, estamos en campo de batalla espiritual. Su terreno es su mente y su alma. Allí, por la enseñanza familiar, cultural, por la generación que nos ha tocado vivir, por el currículum escolar al cual tú has participado, se han establecido creencias, valores, cosmovisiones que te aferran a ti, a una forma de actuar, de relacionarte y de tener conciencia de Dios muy distante a lo que es la Escritura. Cuando se abre la Biblia, entonces se empieza a desmantelar bloque por bloque, columna por columna, todo lo que se ha establecido ya previamente en tu mente, para que entonces tú te rindas al señorío de Cristo y tu vida sea obediente. El siervo que se dedica a eso tendrá la aprobación de Dios. Vamos un poquito más rápido. Tercero, se enfoca en su propia obra. Se enfoca en su propia obra. Aquí le voy a pedir por favor que me den licencia para, luego de leer el texto, dar algunos tips de descontento. Dice el versículo 15 y 16: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Le voy a dar el resto del pasaje para que ustedes lo lean. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Que estaba hablando con Pedro. En un segundo plano viene Juan. Y a Pedro le dice que cuando tú eras joven, tú ibas a donde querías, y cuando seas viejo, te vestirá otro e irás a donde no quieras ir, hablando de su muerte en martirio. Pedro dijo, ¿y qué de este? ¿Está bien? Me toca. ¿Y a este qué? ¿Y qué dijo Jesús? Si yo quiero que Él quede hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Mi trabajo con Él es mi trabajo con Él. Mi trabajo contigo es mi trabajo contigo. Tu vida no está determinada por lo que yo haga con otro. Tú tienes tu propio carril por el cual nadar y correr. No me glorío desmedidamente en trabajo de otro. Pablo está hablando a los corintios porque él llevó el evangelio a los corintios. Y aunque por ahí han desfilado diferentes superapóstoles y maestros, él sigue siendo el padre espiritual y el apóstol de ellos. Hoy en día, amado hermano, déjame decirte lo siguiente. Déjame respirar un momento. Hay algunos que llenan su iglesia sembrando descontento en otras iglesias. Hay algunos que se glorían en tener una membresía creciente, sembrando cizaña del pastorado de otros con su iglesia. Hay otros que son tan amigables, tan buenos, no como tu pastor. Ellos sí son buenos. Qué chévere son esa gente. Son gente que no tienen mi respeto, si eso tiene algún valor. ¿Por qué? Porque pescan en pecera. No.
Cuesta mucho coger la calle. Cuesta mucho salir bajo el sol. Cuesta mucho coger a alguien allí, rebelde, terco, como una ovejita rebelde, discipularlo, enseñarle, visitarle, orar por él, educarlo, entrenarlo, capacitarlo, comisionarlo, supervisarlo. Cuesta mucho porque eso lleva tiempo, sacrificio, dedicación. No. Ya porque después que Justin tiene 25 años y ha tenido 10 años de discipulado escuchando a Darwin, cualquiera se lleva a Justin. ¿Entiendes? Eso es pan fresco. Mandiel, coger a Mandiel cuando era simplemente un landscaping worker y 10 salario mínimo y que ¿quién se va a fijar en Mandiel? Pero cuando Mandiel tenga su compañía y Mandiel da para este fondo y Mandiel da para aquel otro y Mandiel es generoso en la obra, decir, no, Mandiel, ven acá muchachos, yo tengo en mi casa tengo tal cosa, te voy a invitar cuando tú veas, porque tú eres, nosotros sí nos entendemos, caballero, mira, qué chévere. No, hermano, usted piensa que yo estoy hablando cosas que no pasan. A Mandiel, que es jefe de su compañía, a Justin, que es líder de otra iglesia, a cualquiera de ustedes que son cristianos discipulados y viven una vida santa, cualquiera lo quiere en su iglesia. Ahora, coger a alguien que es un hueso duro y colorado, a ese cualquiera está dispuesto a picharlo de jonrón a cualquier lugar. Ojalá cualquier diablo se lleve a este. Hermano, Pablo está diciendo, yo no me glorío en la obra de nadie. Yo hago mi propio trabajo. Por eso Pablo en otro lugar dice, yo no voy a predicar el evangelio donde ha sido predicado anteriormente, porque el mundo es muy grande y hay muchos lugares donde el nombre de Cristo todavía no ha sido mencionado. Para ahí voy a ir yo. No, muy fácil. Corintios, edificados, discipulados, entrenados, comisionados, todos los diáconos allí preparados, todos los ministerios preparados. Pablo se va, lo comisiona, Apolo regresa, ¿verdad? Después que todo eso está sabroso, que me inviten a predicar, que yo quiero ser líder allí. No, porque yo sí soy y tú no. No, hermano. Hay que enfocarse en su propio trabajo. Hay que enfocarse en su propia iglesia. Hay que enfocarse en su propia comunidad. Usted que es miembro, déjame decir lo siguiente. Aquí en MCC hay al menos 35, 37 miembros, por lo menos en lista, ¿no es verdad? No hay por qué estar inventando mucho picnic, ni fiesta, ni comelata, ni vacaciones con miembros de ninguna otra iglesia cuando tu propia familia espiritual tú no lo has tenido en tu casa todavía. Tú no estás haciendo nada por invertir porque a aquella iglesia le hace falta tal cosa cuando tu propia iglesia le hace falta otras cosas y otras necesidades. Mira, hay de Javier si no provee para su casa y me está proveyendo a mí para que yo coma carne. ¿Quién estaría contento? Hay que ocuparse en su propia obra. Algunos, dice Pablo, que están entrenados en compararse con otros. En vez de, miren lo que dice el versículo 12, vayan conmigo, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Amado hermano, en el cristianismo contemporáneo hay una vanidad, déjame respirar otra vez, vergonzosa. La pregunta más común que se hace cualquier pastor en una reunión de pastores es ¿cuántos miembros tiene? El motivo más común a veces de gloriarse es cuánto se ha ampliado o cuánto se ha comprado
o cuánto se está poseyendo, porque tenemos esto, o tenemos aquello, o tenemos lo otro. Esas son medidas terrenales, humanas, lamentables, que nosotros hemos insertado en nuestra propia visión del reino de Dios. Dice el apóstol, versículo 17, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Su redención, su gracia, su fidelidad, su provisión, su compasión, su gloria, sus dones. El que se gloría, gloríese en el Señor Jesús. Y dice el versículo 18 y último, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Amado hermano, hay estas características para todo ministerio cristiano. Primero, tiene autoridad delegada por Dios. Segundo, hace uso del poder de las armas espirituales. Tercero, se enfoca en su propia obra y no en la de otros. Cuando tenemos autoridad, participamos en la batalla espiritual, nos enfocamos en lo que el Señor nos ha dado, estaremos ocupados en lo que el Señor quiere que estemos ocupados, y en eso somos fieles, el Señor nos va a bendecir, cualquiera que sea la obra que se nos ha encomendado.